Lucas capítulo 24 y leemos los versos del 1 al 8. Y la palabra de Dios dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Padre Santo, lo que no somos, transfórmanos. Lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no tenemos, oh Dios, provéenos. Pero que en todo, mi Dios, y a través de toda nuestra vida, tú recibas toda adoración y gloria. En el nombre y para la gloria de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Iglesia, una responsabilidad bien importante de todos los padres es disciplinar a los hijos, ¿verdad que sí? Pero un error que muchas veces los padres cometen es el utilizar la disciplina como un evento para imponer su autoridad, imponer su voluntad sobre sus hijos. Utilizan la disciplina para decir y dejar claro que aquí el que manda soy yo. Y tenemos que reconocer que el propósito de la disciplina no es solamente cambiar la conducta de los hijos, sino también es enseñarle a los niños, a los hijos, que nosotros los padres queremos lo mejor para ellos. Ellos tienen que aprender de una forma u otra que nosotros somos por ellos. Nuestro castigo, nuestra disciplina, siempre tiene que ir acompañado con una lección de amor. Por eso es que uno nunca disciplina a un niño con enojo. Uno disciplina con enseñanza y uno disciplina con propósitos. Tus hijos tienen que saber, tienen que comprender de que tú eres por ellos, de que tú quieres lo mejor para ellos, de que tú les amas. De igual manera, a través de la historia de la redención, a través de lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, nosotros encontramos a un padre que pudo habernos disciplinado fuertemente, que pudo habernos dejado claro de que Él es el que manda, que pudo habernos desechado, pero sin embargo lo que yo encuentro en la palabra de Dios es que lo que Dios hace continuamente es dejarnos saber de que Él es por nosotros, de que Él lo hace todo para nuestro favor, de que Él lo hace todo para nuestro bien, de que lo hace todo para que sus propósitos, los cuales siempre son buenos, se cumplan en nuestra vida. Y hoy en la historia de la resurrección, mientras yo meditaba en estos pasajes, lo que me llegó a mi mente, a mi corazón y lo que yo quiero compartir contigo es que en la historia de la resurrección, Dios nos prueba de que Él es por nosotros. Dios es por ti. Dios es por mí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver aquí de que Dios es por nosotros? Primero, Dios es por ti, Dios es por mí, por nosotros, por lo que Dios hace. Mira los versos del 1 al 3. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice la Biblia que ellas vinieron muy temprano. De hecho, la lectura que leyó el hermano Héctor en Juan capítulo 20, verso 1, dice que aún era oscuro, todavía estaba oscuro, no había salido el sol. Y las mujeres vienen a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Y ellas vienen en este preciso momento
porque si nosotros examinamos las escrituras, vemos que cuando Jesús fue sepultado, habían dos problemas. El primero es que ellas no tenían tiempo para venir y ungir el cuerpo porque comenzaba el día de reposo y no podían hacerlo durante el día de reposo. Pero número dos, ellas tampoco tenían las especies. Por lo tanto, si miramos Marcos capítulo 16, verso 1, nosotros encontramos que Marcos dice ahí que después del día de reposo, o sea, después del sábado, fue que ellas fueron a comprar las especias. Ahora, cuando ellas vienen a la tumba de Jesús, ellas encuentran una situación inesperada. La piedra estaba removida de la tumba y aún más el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Ahora, un problema que ellas habían considerado, que nos dice Marcos capítulo 16, es que ellas estaban preguntando quién le iba a remover esa piedra. La piedra era algo bien grande, era algo enorme y pesado y ellas no iban a poder moverla. Ellos tenían que ungir el cuerpo para cumplir con la tradición, pero ¿quién les iba a dar acceso a ellas, a ese cuerpo de Jesús ahí en la tumba? Ahora, lo que ellas no habían considerado era que Dios ya estaba obrando a su favor. Antes de que ellas llegaran ahí a oscuras, ya Dios había estado ahí. Antes de que ellas tuvieran que remover una piedra, ya Dios había removido esa piedra. Antes de que ellas tuviesen que ungir un cuerpo ahí, un cadáver, ya Dios había levantado ese cadáver de la tumba y le había dado vida. Dios ya había obrado. Dios ya había hecho. Frecuentemente yo encuentro que muchos cristianos pierden de vista de qué se trata la Biblia, de qué se tratan las escrituras, cuál es el propósito principal, cuál es el tema principal de lo que Dios quiere que nosotros sepamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y algo que tenemos que ver es que esto se trata de cómo Dios obró a nuestro favor creándonos a su imagen, cómo Dios obró a nuestro favor enviando a su Hijo amado a morir por nosotros, cómo Dios obra a nuestro favor al fin del tiempo dándonos un cuerpo nuevo, viviendo en una tierra nueva, en un cielo nuevo donde nosotros reinamos con Él. Lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que tenemos a un glorioso y majestuoso creador soberano que lo hace todo para el beneficio y el favor de su creación. Si la Biblia es la historia de cómo Dios obra por ti, cómo Dios obra por mí, de cómo Dios es por nosotros. Es interesante que muchos sabemos ese texto bíblico, ¿verdad? Que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero no seguimos leyendo. Y yo quiero que tú lo busques en Segunda de Corintios, capítulo 17. Segunda de Corintios, capítulo 17. Porque si nos quedamos ahí, nos perdemos de vista de lo más importante. ¿Por qué es que el que está en Cristo es nueva criatura? ¿Por qué es que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas? Mira lo que dice el verso 18. Y todo esto proviene de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros las palabras de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Iglesia, ¿tú sabes lo que esto quiere decir? La razón por la que tú eres una criatura nueva, por lo que todo pasado ya queda atrás, es porque Dios fue el que obró en Cristo
porque Dios fue el que vino reconciliándonos con Él, porque Dios fue el que vino aquí no tomando en cuenta nuestros pecados, porque Dios es aquí el que puso en Cristo tu pecado y puso mi pecado obrando a tu favor y obrando a mi favor para que nosotros pudiésemos ahora ser sus hijos y no sus enemigos. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, ese es el Dios a quien nosotros predicamos. Dios obra a tu favor. Ahora yo me pregunto si tú estás respondiéndole a Dios como Dios se merece. Yo me pregunto si tú estás sometiéndote a la voluntad de Dios y sometiéndose a su palabra como un acto de agradecimiento y de amor a Dios. Yo me pregunto si tú estás viviendo en santidad como un acto de obediencia a Dios por quien Dios es. Yo me pregunto si tú estás sirviendo a tu hermano porque tú le amas como a ti mismo, que es el mandato que Dios te ha dado. Tu gran tarea aquí en la tierra, glorificar a Dios, sobre todo, y amar a tu hermano. Sí, yo sé que Dios es por ti, por lo que Dios hizo, porque Dios levantó a Cristo de la tumba para que tú y yo tuviésemos vida. Pero Dios es por ti también por lo que Él dice. Volvamos a Lucas capítulo 24 y mira los versos del 4 al 7. Lucas 24, verso 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aquí hay dos ángeles hablando con las mujeres. Ahora, a mí me está bien interesante cómo, no solamente en la Biblia, pero aún en nuestras vidas, nosotros vemos al hombre que a veces no está dispuesto a creerle a Dios, pero está dispuesto a hacer cosas bien intrigantes como prestarle atención a lo que no es normal. En Génesis vemos a Eva hablando con una serpiente. Eso no es normal. Nosotros vemos a Balaam hablando con una mula. Eso no es normal. Y aquí vemos a las mujeres hablando con dos ángeles que tenían una luz resplandeciente en ellos. Eso no es normal. Pero sin embargo, nunca encontramos ninguna oposición. Pero cuando Dios nos dice algo a través de su palabra, que mucho peleamos, ¿verdad? Que muchos nosotros empujamos a Dios a un lado, que muchos nosotros resistimos. Ahora los ángeles vienen y hacen una pregunta en el verso 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué hacen aquí buscando lo que no está supuesto estar aquí? Ahora, ¿por qué Jesús no estaba supuesto estar ahí? Pues por lo que Jesús había dicho. Mira lo que dice el verso 7. Él había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Y interesante, esas mismas palabras Jesús lo dice en Mateo 16, 21, Mateo 17, 22, 23, Mateo 20, 18 al 19, Marcos 8, 31, Marcos 9, 31, Marcos 10, 33 al 34, Lucas 9, 22, Lucas 18, 31 al 33. Jesucristo lo dijo continuamente a sus discípulos y a sus seguidores. Jesús lo había repetido continuamente. Ahora, lo que ellos tenían que pensar, que nosotros nos tenemos que acordar también, es que lo que Jesús dice se cumplirá. Es que las palabras de Jesús son ciertas. Es que lo que Dios promete, aunque no haga sentido a nuestra mente, es verdad y lo que Dios dice pasará, se dará a cabo. Y la resurrección a mí me enseña que lo que Dios promete, Dios cumplirá. Lo que Jesús dice, Dios lo hará. Y por tanto, entonces, tú y yo podemos vivir confiados en lo que Dios ha dicho.
sea, cuando Jesús dijo de tal manera, Él amó al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros podemos creer y confiar de que cuando creemos en Jesús y en su Evangelio, vamos a tener vida eterna. Yo no tengo que cuestionarme eso. ¿Ve? Nosotros tenemos que tener seguro que cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano, que cuando nosotros como ovejas seguimos a Jesús, estamos seguros en Él porque Él nos tiene sujetados de su mano. Nosotros tenemos que creerle al Señor cuando Él dice en Romanos 5 que somos justificados por fe y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiere decir que cuando nosotros estamos en Cristo, podemos vivir confiados de que vamos a tener paz, de que tenemos gracia y de que vivimos en esperanza. Porque lo que Dios dice es verdad y se cumple. Por eso es que yo puedo confiar, creer y descansar en las palabras de Pablo en Romanos 8 cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por cuanto yo estoy en Cristo, no hay condenación para mí. Y si tú estás en Cristo, créeme, no hay condenación para ti. Punto. Eso no hay que pensarlo ni un momento más. Porque eso es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es verdad. Nosotros entonces encontramos aquí en Lucas capítulo 24 que Dios es por ti porque lo que Jesucristo dijo que sucedería, sucedió. Y sucedió a tu favor y sucedió a mi favor. Interesante que los ángeles le preguntan a ellas, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y hay tantas personas que buscan a Jesús entre los muertos. Sí, Jesús fue un buen ejemplo. Jesús fue un poderoso modelo, ellos dicen. Jesús fue un buen hombre, ellos cuestionan. Jesús fue un sabio maestro, ellos exponen, ¿verdad? Estudian a Jesús filosóficamente, teológicamente, tratan de encontrarle experiencialmente como si Jesús estuviese muerto. Pero no, iglesia, Jesús vive. Jesús se levantó de la tumba y vive para garantizar tu resurrección. Y por cuanto Jesucristo vive, entonces tú y yo vivimos y vivimos en Él. Y esta es nuestra esperanza. Sí, mi esperanza no es tener salud. Mi esperanza no es tener una casa más grande o chavos en el banco o que no me dé el virus. Mi esperanza no es que yo pueda marchar victorioso sintiéndome bien cada día con una manifestación especial espiritual. ¿Sabes cuál es mi esperanza? Lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. ¿Ves ahí conmigo? Del versos 3 al 5. Porque esta es la esperanza bíblica, lo que dice aquí Pedro en su primer capítulo. Y si nosotros somos cristianos y el cristianismo es basado en la verdad, pues entonces tenemos que seguir la palabra de Dios, que es la verdad. Y Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nos dio vida nueva para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que por la resurrección de Cristo, tú eres levantado de tu muerte espiritual y he aquí tu esperanza. Comienza en el verso 4. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mira quién te está guardando a ti. No son tus obras, no son tus dones, no son lo bueno o bonito que tú eres, ¿verdad? No son tus hormonas o tus músculos. No es tu sabiduría ni tu inteligencia. Lo que te guarda a ti en esa esperanza que viene por la resurrección de Cristo es que el poder de Dios, el poder de nuestro Señor. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Iglesia, de esto se trata la fe.
Cristo murió para darte vida, para que tú tengas una herencia, la cual es guardada por el poder de Dios, para que entonces tú puedas alcanzar esa salvación cuando Jesucristo venga. Y todo esto es posible, ¿por qué? Porque Dios lo prometió. Y lo que Dios promete, Dios hace. Es ahí como yo sé que Dios es por mí. Y es ahí como tú puedes confiar que Dios es por ti. Ahora queda una cosa más aquí en el pasaje que estamos mirando hoy. Que Dios es por ti por lo que Dios desea. Mira lo que dice el verso 8. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahora, yo no sé si tú lo puedas ver, pero cuando yo leo estos versos en total, yo veo algo. Sí, en la conversación con los ángeles, la Biblia a mí me sugiere que ellas se habían olvidado de las palabras de Jesús. Ellas no se acordaban. Ellas marchaban ahí a la tumba con las especias como si Jesús no hubiese dicho nada. Ellos venían como si Dios no tuviese planes. Ellas vinieron para encontrar un cadáver. Ellas vinieron olvidándose de lo que Jesús predicó por 3 años. Y frente a esa grande amnesia de su falta de recordarse, de su olvido, nosotros podríamos pensar que Dios se lavaría las manos de ellas. Nosotros pudiéramos pensar que Dios diría, ¿sabes qué? ¿No te acuerdan? Pues mira para afuera. ¿No se acuerdan? Pues ¿sabes qué? Eso es su problema. Esto aquí es para los que se acuerdan. Esto aquí es para los que escuchan. Esto es aquí para los que prestan atención, podríamos decir, ¿verdad? Pero eso no fue lo que Dios hizo. Eso no fue lo que Dios hizo. Porque eso no es lo que nosotros encontramos aquí. Tú te tienes que preguntar por qué habían ángeles en esa tumba. ¿Por qué habían 2 ángeles ahí resplandecientes, sentados, esperando por ella? Ellos no tenían ningún trabajo que hacer en esa tumba. Jesús había levantado, había salido de la tumba, ahí no había nada que hacer, pero ellos 2 estaban sentados ahí esperando. Era todavía oscuro y a lo mejor están mirando su reloj celestial. ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán? Hasta que ellas lleguen. Y ahora vienen ellos, ¿qué es lo que dicen? Ellos mira lo que dicen. En el verso 6, primeramente dicen, acordaos de lo que se habló. Acuérdate, déjame ahora refrescarte entonces la memoria, déjame aclararte, déjame recordarte lo que el Señor dijo. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? El verso 8, perdón, el verso 7, que Él resucitaría al tercer día. Y entonces, después de ella haber tenido esa conversación con los ángeles, entonces el verso 8 dice que entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ah, reconoce. Así como las mujeres, a pesar de nuestra debilidad, de nuestros olvidos, Dios no se vence con nosotros. Dios sabía que a ella se le iba a olvidar algo. Y Dios envió 2 ángeles para que recordaran a ella, le recordaran lo que Jesús había dicho. Sí, Dios persiste con ellas y también así Dios persiste con nosotros para que nosotros comprendamos, para que nosotros veamos, para que nosotros escuchemos, para que nosotros respondemos. Dios había hablado y eso era suficiente, pero en medio de esa confusión, de ese olvido, Dios le manda a ángeles para que le recuerden sus promesas. Y permiten entonces aquí que ellas tengan una nueva oportunidad de acordarse. Iglesia, Dios persiste con el hombre a pesar del olvidadizo que nosotros somos. A pesar de lo que desobediente que nosotros somos. A pesar de nuestra pereza y muchas veces nuestra necedad, Dios persiste y Dios persiste porque Dios es por nosotros. Porque Dios es por nosotros. Ahora, el hecho de que nosotros nos tenemos que reunir a través del internet
de que no nos podemos abrazar, de que no nos podemos besar como típicamente acostumbramos. En un día tan importante como hoy, el día tal vez más importante en el calendario y en la vida del creyente, del cristiano, nos tiene que recordar que la vida no está marchando en su normalidad. Sí, las cosas no están como nosotros típicamente esperaríamos que ya estuvieran. Pero aún así, iglesia, este no es el tiempo de nosotros olvidarnos. Por lo tanto, es el tiempo de nosotros acordarnos. Acordarnos que aunque merecíamos condenación por nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. Acordarnos de que aunque estábamos separados de Dios, Dios nos escogió y Dios nos llamó a nosotros para salvación. Acordarnos de que aunque éramos rebeldes y enemigos de Dios, Dios proveyó paz, Dios proveyó gracia en Jesús, Dios proveyó esperanza de la resurrección y la vida eterna. Acordarnos de que aunque nosotros caemos a diarios en la tentación y en el pecado, Dios da el arrepentimiento y Dios da la fe al creyente para restauración. Acordarnos de que aunque el enemigo te quiere derrotar, Jesús te tiene agarrado de su mano y nadie te puede separar de él y nadie te puede separar de la mano de Dios. Acordarnos de que aunque tú pecas contra Dios, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Acordarnos de que aunque el diablo te acuse y el diablo te condene, Cristo te dice, nadie te puede acusar y nadie te puede condenar porque Dios es quien justifica y yo fui el que morí por ti en una cruz y me levanté de la tumba por ti. Acuérdate de eso, iglesia. Que no se te olvide, que nunca se te olvide. La resurrección a mí me dice que Dios es por mí. Por lo que Dios hizo, por lo que Dios dijo y por lo que Dios desea hacer a través de Jesús, el resucitado Salvador. Por ende, yo te pregunto, ¿qué carga tú llevas? ¿Qué dolor te agobia? ¿Qué situación te preocupa? ¿Qué te está quitando la paz? ¿Qué virus te está atemorizando? Acordaos, la muerte, Satanás y el pecado han sido derrotados por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tu única preocupación ahora tiene que ser el estar seguro de que tú le has entregado tu vida a Jesús. Eso es lo único que debe de estar en tu mente y en tu corazón. De que tú le has hecho tu Dios y le has hecho tu Salvador y que ahora tú vives a los pies de la cruz. Una palabra final. No cuestiones tu salvación. Si tú has creído en lo que Cristo hizo, no te cuestiones. Dios dio demasiada evidencia del gran amor que Él tiene por ti. Mira lo que hizo. Mira lo que dijo. Examina lo que Dios desea. Y Él ha deseado que tú seas uno de los suyos. Él ha deseado que tú seas uno de los adoptados. Él ha deseado que todos vengan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Él ha deseado de que todo el que venga a Él no le echará afuera, sino que les levantará en el día postrero. Él ha deseado darle pan para que nunca más tengan hambre y que nunca más tengan sed. Él ha deseado el que ellos sean luz y sal en el mundo. Dios lo ha deseado y lo desea tanto que puso su espíritu en ti para recordarte. Interesante, a ti no te envió ángeles. Él mismo vino a tomar habitación en tu templo. Es así tan grande como Dios lo desea. Es así tan grande como Dios quiere ser parte de tu vida. Y hoy yo te exhorto a que celebres la resurrección. Yo te exhorto a que hoy celebres la vida. Yo te exhorto a que tú celebres a Jesús. Porque Dios es por ti. Por ende, sé tú por Él. Sé tú por su gloria. Sé tú por Jesús.
Amén. Amén. Vamos a orar. Oh bendito Dios, Señor, perdónanos cuando dudamos de tu amor, de tu fe, cuando no creemos lo que tú has hecho, lo que tú has dicho, lo que tú deseas, Señor. Cuando nosotros en nuestros caprichos, mi Dios, nos inventamos historias, Señor, que van contrario a lo que tú dices en tu palabra, mi Dios. Perdónanos, Señor. Y danos la fe para creer. Danos la fe para confiar en Jesús, el crucificado Mesías que se levantó de la tumba, ascendió al Padre y hoy intercede por cada uno de nosotros. Oh Señor, que te adoremos, que vivamos para tu gloria, que vivamos en agradecimiento. Porque, oh Dios, tú no nos dejaste a nosotros perdidos, alejados, sino que nos llamaste y nos buscaste, Señor. Tú eres el buen pastor, mi Dios. Y el pastor da su vida por sus ovejas. Oh Padre Santo, somos ovejas y a veces peniquebradas, Señor. Pero tú nos tomas en tus brazos y nos alimentas y nos ayudas a sanar, Señor. Gracias porque tú eres por nosotros. Porque tú eres mi Dios por nuestra eternidad. En Jesús te agradecemos hoy, mi Dios, tu resurrección y te glorificamos por ella. Amén. Amén.